que es en sí mismo la presentación. En realidad, muy brevemente, como Defensoría, históricamente, atendimos la problemática de la tercera edad cuando había agravio de derechos que se afectaban del sector en sí, desde que fue el ingreso como asunto del primer defensor del pueblo, que fue el escribano Antonio Cartañá. Ya en los 90 nos tocó, ante una situación de pérdida de cuantía de los saberes de los jubilados y una mora en dictar una resolución al respecto por parte de la Corte Suprema de Justicia de esa época, tener que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que finalmente se precipitara la decisión de esta Corte, que fue el caso Chocobar. Después, en otro momento, nos tocó también accionar por lo que fue en el 2001 el descuento del 13% en los saberes jubilatorios de más de 500 pesos, una medida que tuvo resultados positivos. Seguimos así y desgraciadamente con este tipo de situaciones que se van repitiendo en nuestra historia. Llegamos al caso que ustedes conocerán como el caso Badaro, también hicimos una medida colectiva en paralelo con lo que era la Defensoría del Pueblo de la Nación en el año 2008. La medida de la Defensoría Nacional llegó a la Corte en el 2010 y al día de hoy, que ya no existe más materialmente el caso, como cobraron los patrocinios de los jubilados, al día de hoy no tiene fallo de la Corte. Un poco más acá denunciamos lo que fue la quita de alrededor de 7 puntos en el llamado factor empalme del cambio de ley de movilidad en diciembre del 2017, que eso está hoy en conocimiento de la Corte. Hay una cantidad importante de expedientes que han llegado a esa instancia. En el año 2018 y 2019 hicimos 5 exhortaciones al Poder Ejecutivo por la pérdida de cuantía, la pérdida de poder adquisitivo de los saberes de los jubilados, exhortación que hicimos extensiva para conocimientos a todos los bloques parlamentarios, y esto estaba en relación a lo que se consolidó en detrimento de los jubilados, que es una pérdida en esos 2 años de alrededor de 20 puntos, más exactamente 19.5 del poder adquisitivo de los saberes en relación con la inflación. Llegamos a esta instancia donde aparecían como consolidados, por lo menos el índice que había generado la ley suspendida hacia el mes de marzo, que es el 11.56, se suspende la ley, pero su efecto consideramos que es válido para ser aplicado a toda la masa de jubilados. El decreto que cuestionamos hace una segmentación conforme escalas, diversificando los porcentajes y haciendo perder conforme estos porcentajes cuantía a los segmentos que van aumentando, que tienen mayores ingresos a partir de los 18.000 pesos. Por lo cual, lo que vamos planteando en el amparo es precisamente
corregir esta situación y obviamente a partir de resolver esto, que obviamente no afecta, aclaro, insisto, a los saberes mínimos que se vieron beneficiados con la medida, y que tampoco esta presentación concluye la posibilidad de los jubilados de recurrir por otra vía individualmente y demás, tratar de que en corto tiempo se pueda zanjar esta cuestión y obviamente que a partir de eso el Congreso de la Nación, facultado para hacerlo, establezca cuál es la norma hacia el futuro que va a regir la movilidad. Este es un poco el raconto de por qué esta conducta desde la Defensoría y los doctores Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, el doctor Adrián Trócoli, previsionalista, bueno, y los compañeros abogados de la Defensoría han elaborado este planteo que hoy hemos sorteado en la justicia laboral y que a partir de este momento lo tiene en conocimiento el juzgado 9 a cargo de la doctora Silvia Zaino para resolver próximamente. Yo les dejo a los doctores para que puedan avanzar sobre el contenido de la presentación. La acción que promovimos hoy es una acción de amparo colectiva que intenta tutelar a todo el grupo de jubilados y jubiladas que se han visto afectadas de manera regresiva en el cobro del poder jubilatorio por la aplicación de la fórmula establecida recientemente y en detrimento de la fórmula que se hubiese tenido que aplicar en la medida que se mantuvo vigente la anterior ley. Este amparo colectivo cubre o representa el derecho a la seguridad social en términos de derecho a la movilidad del haber jubilatorio de todos los jubilados y jubiladas afectadas. Tiene también una medida cautelar del hogar que la jueza deberá despachar en un tiempo célere y prudente, y fundamentalmente es un proceso colectivo que se incorporó en la reforma constitucional de 1994, donde la Corte Suprema de Justicia, a través de la jurisprudencia y varias acordadas, lo ha desarrollado, y lo que intenta es evitar que grupos vulnerables que quieran acceder a la justicia tengan que litigar individualmente con el mismo objeto, con la misma pretensión para obtener el mismo resultado. Es también el amparo colectivo una forma de garantizar el acceso efectivo y útil a la justicia a todos los jubilados y jubiladas afectadas, porque muchos de ellos no tienen ni el tiempo, ni los recursos, ni la capacidad para poder presentar individualmente estos procesos. Y la Corte, de hecho, muchas veces que estos procesos garantizan el derecho de acceso a la justicia, pero fundamentalmente protegen a los más vulnerables. Y los ancianos, los jubilados, son un grupo vulnerable que nuestra Constitución y los tratados sobre derechos humanos específicamente le otorgan una tutela especial y le indican al Estado argentino la obligación de desarrollar conductas positivas de tutela, ya sea en torno a sus derechos, ya sea en torno al acceso a la justicia. Por eso vemos que esta es la principal forma de defender los derechos de los jubilados, de garantizar su acceso a la justicia y también de hacer un aporte al debate público. Esto es un intento también de hacer un aporte al debate público, de ayudar al presidente de la Nación, por quien yo guardo una alta estima personal, él lo sabe, y una gran admiración, hacer un aporte a que se tenga en cuenta que en el tema de discusión del derecho de los jubilados a la movilidad y a la ejercicio de la protección, de la revisión de la seguridad social, el principio básico y arquitectónico de nuestros derechos es la progresividad y la no regresividad. Y cualquier norma que dicte el presidente, que dicte eventualmente el Congreso, no puede estar fuera de este marco, no puede considerar como un piso mínimo este marco, ¿no? Por eso esta acción no solamente intenta representar el derecho de
jubiladas afectadas, sino también hacer un aporte al debate público sobre el alcance de los derechos de los jubilados y jubiladas y la protección que el Estado debe tener con respecto a ellos. Bueno, un poco para agregar la parte histórica, la Eugenia. Y creo que lo más importante es el carácter colectivo, pero desde la especialidad no puedo dejar de decir que hay un problema muy serio respecto de un grupo importantísimo de jubilados que simplemente no tienen acceso a la justicia. Esto no es teórico, no estoy diciendo que el constitucionalismo se quede en los libros, pero lo vemos a diario. Nosotros como abogados tenemos, como abogados que representamos a jubilados, tenemos la obligación de ser serios en lo que presentamos y en buena parte también, si se quiere proteger al Poder Judicial, nosotros no podemos inundar con 1 millón de demandas al Poder Judicial, porque esto atenta contra un servicio razonable de justicia y atenta contra los otros reclamos de jubilados que escapan de esta situación particular. Hoy hicieron referencia a los dos, pero quiero hacer hincapié que esto de ninguna manera limita el accionar de todas las otras cuestiones que solemos ir a reclamar, a veces administrativamente, pero en términos generales a tribunales, que tienen que ver con la situación individual del jubilado. Esto es un poco limpiar el esquema para que no haya reclamos vacos o reclamos poco significativos y que compliquen el accionar judicial. Que los jueces puedan dedicarse a resolver la situación particular de los que le ganan un beneficio, los que están aplicando un tope, los que tienen un error significativo en su haber, y no simplemente dedicarse a las demandas masivas. Creo que nosotros como abogados profesionalistas tenemos que ir a reclamar situaciones particulares. Deberíamos terminar de una buena vez con que una ley ataque a todos. La ley no puede cubrir la totalidad de las situaciones, pero lo que no puede es generar para todos una quita, un desmedro importante. Entonces, en los lugares donde la ley no alcanza a cubrir, para eso está el Foro de la Seguridad Social, y esperemos que con acciones como estas se pueda concentrar en estas cuestiones particulares, estas cuestiones individuales, y no en algo que es genérico y que absolutamente, como decía mi amigo recién, nos tengamos que dedicar a repetir siempre. Si tienen algunas preguntas. Sí, un elemento más. Yo sé que la sensibilidad de la sociedad argentina hoy, cuando uno cuestiona una medida, se le asigna a este cuestionamiento un fin político. Es decir, hay un grado de paranoia o de persecución de suponer que es tratar de evitar que se conculque un derecho, y sobre todo un sector vulnerable, beneficia a tal o cual expresión política. Nosotros hacíamos, yo en particular, el raconto desde el 90 para acá, tantas veces que acudimos para proteger esos derechos colectivos, para que se comprenda que lo que seguimos pretendiendo es evitar que quienes administren el Estado en cualquier circunstancia puedan cometer errores, a veces no advertidos. Sabemos del estado crítico de la economía argentina. Esto va de suyo, y lo hemos advertido con las distintas administraciones. De todos modos, quienes provenimos de experiencias muy traumáticas y fuimos víctimas de esas experiencias en otros momentos, y refiero a muchos de
creemos que es necesario que los resortes articulados del Estado de Derecho vayan dando respuesta a esas situaciones críticas, que no nos agotemos en miradas pequeñas cuando necesitamos un horizonte común. Tal vez, como lo decía Andrés Domínguez, es una posibilidad la que se nos plantea para ver cómo salimos de esta crisis sistémica que tiene la seguridad social, cómo desde mirarnos cara a cara con nuestras opiniones más diversas. Me tocó trabajar en reformas de los sistemas en otros países y reconociendo el expertise técnico multidisciplinario sobre el tema, se puedan generar horizontes distintos a partir de no repetir escenarios comunes a un pasado que fue nefasto en términos de lo que sufrieron los más vulnerables, en este caso los adultos mayores. Yo provengo y hago desde hace 40 años atención directa al adulto mayor. Para nosotros no es una entelequia, para nosotros no es un decreto, para nosotros es un ser vulnerable de un sector que yo pasé de visualizar desde lo académico a trabajar desde lo cotidiano y hoy a llegar a ser mi propio objeto de estudio. Esto se lo queremos retransmitir a todo el sistema político y que entre todos podamos construir un sistema de seguridad estable, que sea sostenible en el tiempo y que proteja a todos los que en ellos están dependiendo. Para el doctor, una consulta. Doctor, si técnicamente nos puede explicar cuál es el fundamento de la presentación. El fundamento en realidad es muy simple. Tenemos 4 grandes derechos conculcados en la Constitución, que son derecho de igualdad ante la ley. Lo hemos contado muchas veces, pero básicamente el decreto lo que hace es dar aumentos escalonados y distintos a grupos que están bajo el mismo paraguas legal. Tenemos jubilados que no han recibido descuento alguno, algunas leyes especiales que en realidad no tienen grandes razones para estar protegidas, pero están afuera del esquema. Primera desigualdad, que si fuera la crisis para todos, deberíamos afrontarla entre todos, no algunos. Y dentro del mismo grupo que están jubilados, es irrazonable que algunos reciban el 13% y otros un 3,7% de aumento. Esto no cumple con el objetivo de la movilidad. La movilidad no es otra cosa que mantener el poder adquisitivo de la prestación a lo largo del tiempo. Si estamos quitándole una parte a un grupo, a ese grupo, sea que sea una quita menor o mayor, no corresponde. Este es, creo, el argumento que más me gusta a mí, pero el más fuerte. Entiendo que simplemente es un derecho adquirido. Lo que sucedió con la ley anterior es que durante el gobierno anterior se retrasó el pago de las jubilaciones. Simplemente se decidió hacer una medición de inflación y salarios y pagarla con una demora significativa. En vez de corregir esta situación, este decreto lo que hace es empeorarla y no le reconoce un derecho ya adquirido, porque el trimestre, el tercer trimestre del año pasado, terminó en septiembre del año pasado. Esa plata les corresponde a los jubilados como un derecho adquirido. Obviamente, el principio de no regresividad que mencionaste, que Andrés mencionó varias veces, nosotros tenemos un control de convencionalidad, lo cual significa que hemos equiparado los tratados internacionales a la Constitución Nacional hace mucho en cuanto a derechos humanos, y no podemos dar peores derechos o dejar de reconocer derechos, empeorar en la situación de derechos ya reconocidos. Los jubilados están claramente, especialmente tutelados. Tenemos cientos de fallos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación hace exactamente un año, o se va a cumplir un año el mes que viene,
la última que hizo mención al control convencional para los jubilados, dijo que especialmente en época de crisis es cuando más tenemos que protegerlos. Un aporte en este sentido: Argentina fue uno de los primeros estados que, a mi criterio, muy valientemente promovió la celebración del tratado, del acuerdo de diversos países de la llamada Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que termina firmándose hacia el mes de junio de 2015 en Washington, y que luego en el 2017 es receptado por una ley en nuestro país, que es la ley 27.312. En su artículo 26, los estados tratantes se comprometen a la no regresividad de los derechos. Es decir, traducido a un idioma más lego y sencillo, a no recortar, que no haya merma de los derechos del colectivo de los mayores. Inclusive esto fue invocado por un juez federal del Juzgado 1 de Salta recientemente, y creemos que estas buenas iniciativas, como Estado, como país, no pueden devalorizarse a partir de medidas de circunstancias que tal vez son comprensibles en términos de lo económico, pero no se condicen con esa protección, esa progresividad que se ha comprometido el Estado argentino. Es más, lo comentaba Andrés, ya hay fallos de la Corte Interamericana por no observar este principio de Estados hermanos de Latinoamérica. Y contra el Estado argentino. Hay fallos de la Corte Interamericana el año pasado contra el Estado argentino, el caso Hernández versus Argentina, que si bien se dedica al tema del derecho a la salud, lo hace en una perspectiva que ningún derecho económico, social y cultural, el derecho a la seguridad social, puede soportar de forma razonable medidas que sean regresivas. Y es claramente una medida regresiva. Señor Eugenio Semino, ¿cuál es su opinión respecto al instrumento que utiliza el gobierno para llevar adelante este tipo de medidas, que es que algunos sectores pueden soportar la espera? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Sí, yo en realidad en ese sentido tenemos también una opinión desde hace muchos años. Nosotros calculamos la canasta de jubilados semestralmente, que tiene que ver con la vida de un adulto mayor en grandes ciudades, una canasta que tiene gastos de vivienda, y en la última medición del 6 de octubre, que nos llevó a exhortar, como decía el gobierno anterior, nos daba 37.800 pesos. Vale decir que seguramente habrá hoy algunos pesos más que se le agreguen por lo que ha sido la inflación y demás. Por lo cual, nosotros tenemos una media jubilatoria que no supera los 26.000 pesos. Digo esto desde el punto de vista fáctico, contradice ese argumento al que vos aludís, pero por otra parte hay algo que es más de fondo a nuestro criterio, a mi criterio, que tiene que ver que la proporcionalidad y equidad, tal cual lo señalaba Trócoli, son las bases de un sistema previsional. El que aportó, el que hoy gana 40.000 pesos, no es un privilegiado respecto al de 20, sino es alguien que aportó durante su vida laborativa el doble que el de 20. Si se rompe esto, se damnifica el futuro funcionamiento del sistema. Posiblemente haya que cambiar, ir a otro sistema, es decir, pero hoy nos seguimos rigiendo por la ley 2441 y 24463, que son leyes muy añejas,
pero a su vez que respondían a otro esquema, que eran las leyes que generaban la privatización del sistema, es decir, la ruptura del sistema solidario. Es decir, hay grandes reformas que hay que hacer, pero obviamente, mientras no se modifique, no haya un cambio del plexo normativo, las reglas siguen impuestas por lo que hoy existe.